soñadores, hoy les invitamos a un nuevo video de Soñando América. Estamos aquí usando el lago Titicaca y el Coco Samaca, impresionante. Llegamos a un parque de los niños para que jueguen un rato y contarle algunas cositas que queremos contarles. ¿Qué te pasó en la cabeza? Me agarró una cortadora de césped y me dejó así. No, más como mucho calor, había que sacar un poco de pelo. ¿Quién te cortó? ¿Atrás? Atrás me cortó Mariana y delante yo. A ver, mucho pelo no tengo, así que... Bueno. Hoy queremos invitarlos a un video diferente. Queremos contarle un poco de todas las preguntas que nos hacen en todas las redes sociales, que por ahí en un solo video no podemos especificar muy directamente. Ahora vamos a involucrarnos con cada pregunta y tratar de explicar lo mejor posible de lo que hemos vivido nosotros en este viaje. Todos tenemos sueños y ganas de salir a viajar. También todos tenemos miedos y a veces hay que superarlos y ver cómo afrontarlos. De esta manera le queremos contar nuestra experiencia en viaje. Bueno, algo también de lo que le queremos contar es lo que hemos dejado atrás para emprender este viaje. Bueno, dejamos atrás muchas cosas materiales en realidad. Hay que aprender a desprenderse de lo que uno tiene en su casa, de sus comodidades, de la zona de confort, que Fabri siempre le dice la falsa zona de confort. Y bueno, de alguna manera comenzar a vivir nuevas experiencias y otra forma de vivir, ¿no? Claro, y hay que tener en cuenta que uno abandona unas cosas para tener otras. A ver, si extrañamos mucho nuestro televisor, nuestro auto, nuestras vacaciones o lo que sea, por ahí esto puede llegar a ser un poco duro, pero te da otros beneficios. Bueno, y en nuestro caso no hemos vendido nada. Dejamos nuestra casa, nuestro vehículo, alquilamos nuestra casa. Con todo lo que tenía adentro. Dejamos toda nuestra casa, se la alquilamos, le dejamos hasta el perro y así nos fuimos desprendiéndonos de todo lo que sean bienes materiales. Porque en realidad lo que uno se desprende de esto, ¿no? De los bienes materiales, porque ¿para qué tener tanto? Nos dimos cuenta que en el viaje con tan poco somos tan felices. Bueno, y otra de las grandes preguntas es ¿cómo estudian los nenes? Los nenes estudian con un sistema de educación a distancia de Argentina, el cual es lo mismo, o sea, participan de un foro, tienen distintas actividades, rinden exámenes trimestral y también los exámenes los podés hacer en un consulado, en este caso por la pandemia no, y te pide como requisito también asistir a una escuela como para evaluar todo eso que han aprendido. Y en realidad la responsabilidad es nuestra, de enseñarles, de dedicarles ese tiempo, lo mismo que lo haces en casa, pero lo haces en viaje y van descubriendo todo el tiempo cosas nuevas, van experimentando. Todas las actividades las vamos haciendo en el momento y compartiendo con los demás. También queremos decirle que no es fácil porque muchas cosas nos hemos olvidado y tenemos que estudiar nuevamente para poder explicarle a ellos. Por ahí no hay internet y se complica un poco. Como tuvimos que comprar una impresora en el camino, en Colombia, en Ipiales, se iba mucho dinero en las impresiones, había que conseguir un lugar que nos lo hicieran y se complicaba mucho. Entonces decidimos comprar una impresora y de ahí arrancar a comprar hojas e imprimir todas las etapas de estudio que tenían. Este sistema de viaje, de estudiar en viaje, también nos da muchas posibilidades de que ellos vayan aprendiendo la costumbre de cada país, de cada pueblo, a través de la experiencia y el de compartir con los demás niños, o donde paremos vamos aprendiendo distintas cosas. Eso es muy importante porque llegamos a un pueblo o un lugar y estudiamos cómo se vive ahí o cuál es la historia de ese lugar, que eso es muy importante para la educación de los niños. También lo que nos pide este sistema de educación a distancia, que ellos interactúen, aunque sea una vez al año durante 2 meses o 3, en una escuela donde estemos
asentado. ¿Cómo se entretienen ustedes, chicos? Y nosotros nos entretenemos ir al parque o la pelota, jugamos, nos hacemos un arco o en cualquier amigo le decimos si que podemos jugar con él y así. Y también de vez en cuando tienen un celular, ¿no? Que juegan a los jueguitos. Sí, pero solo cuando hay señal y eso sería muy poco. Y Valen, ¿cómo es compartir tanto tiempo con tu hermano? ¿Cuánto tiempo se llevan ustedes dos? Nosotros nos llevamos 1 año y 5 meses de diferencia. Nosotros podemos jugar nosotros dos y si hay un amigo, mejor. Y es muy molesto. Una de las cosas lindas que tiene también estar tanto tiempo compartiendo con tus hijos es realmente precioso. Claro, porque siempre tratamos de jugar con ellos a lo que estén haciendo o inventar juegos todos juntos en familia. Que lo más valioso en realidad de todo esto es el tiempo que tenemos para ellos y para compartir juntos en familia. Bueno, y otra de las cosas que nos han preguntado mucho es sobre el sistema de salud. Bueno, realmente nosotros no salimos con un sistema de salud específico, ni tenemos un sistema de salud prepago. Cada vez que necesitamos algo, que bueno, realmente no hemos necesitado casi nunca, concurrimos a los hospitales públicos de cada lugar. Todos los países de Latinoamérica tienen hospitales donde se pueden concurrir. Bueno, muchos nos preguntaron, o para conocernos un poco más, cómo somos. Yo te puedo decir de Fabricio es muy autodidacta. Él siempre tiene algo por hacer, ya sea lo que sea, pero está haciendo algo. Le gusta mucho la construcción, trabajar con herramientas. Es muy divertido, alegre. Ya me está haciendo reír. Y la verdad, cuando él si él está bajón, estamos todos bajón, porque él es la alegría del hogar y muy feliz. Bueno, y ahora vamos a contar un poquito cómo es Mariana. Mariana es una persona muy especial. Ella es una persona con un carácter muy tranquilo. Tiene que ser muy tranquilo para aguantarme a mí, que soy una persona muy explosiva. Mariana es sincera y es la que lleva adelante todo, porque Mariana es la que tiene la energía para decir vamos para allá y vamos, y siempre se hace. Inclusive este viaje comenzó porque ella dijo vamos a Alaska. Empieza el matriarcado. Valentino es sentimental con los animales, le gustan mucho los animales, tiene miedo a la oscuridad y alguna vez se molestó y quiere ayudar a todo el mundo. Fausto recuerda mucho las cosas y es bueno para ayudar a papi a hacer los mapas. Nos peleamos un poco como hermanos, pero si me falta él, lo extraño. ¿Cuál es el peor obstáculo que enfrentamos? Yo creo que el peor obstáculo que enfrentamos es el miedo. El miedo es algo que no te deja crecer, que no te deja salir, que te pone los límites en tu vida. Realmente creo que el mayor obstáculo que tiene toda persona es el miedo. Una vez vencidos los miedos podemos salir adelante y enfrentar cualquier cosa, siempre con responsabilidad. También queremos decir que viajar no es todo color de rosa, porque no es lo mismo unas vacaciones que un viaje como esto. Un viaje como esto es lo mismo que estar en tu casa trabajando, que estar afuera viviendo, pero hay que trabajar, hay que sustentarse, hay cosas buenas, hay cosas malas. O sea, todos los días sucede algo distinto, eso sí está claro. Hoy podemos planear o planificar ir a tal lugar y vivirlo de tal manera y no va a ser así porque de repente nos encontramos con gente, que es lo más lindo. Pueden pasar muchísimas cosas en la ruta, pero realmente el balance siempre es positivo, por lo menos hasta ahora. Hay que lucharla, hay que pelearla día a día por los sueños. Yo diría que el sueño no es una meta, sino el sueño es estar viviéndola. El sueño es despertarse todos los días y saber que uno está viviendo un sueño. Ese creo que es el sueño. Bueno, otra de las cosas que queremos contarle, Marian, es lo del tapón de Darién, que nos han preguntado mucho. Llegamos hasta Cartagena de Indias porque no se puede cruzar a Panamá por tierra. Andando porque no hay carretera, así que sí o sí tenemos que hacerlo vía marítima. O sea, que es lo que divide Sudamérica
de Centroamérica. Entonces queríamos contarle un poco lo que fue nuestra experiencia en el Tapón de Darién. Llegamos a Cartagena de Indias en el 2019. Antes de esa fecha se podía hacer uno mismo los trámites, los papeles ahí en Cartagena de Indias para embarcar el vehículo, tanto sea al puerto de Panamá, de Manzanillo o Colón, o a Veracruz, México. Te dan las dos opciones para cruzar, pero cuando llegamos nosotros no pudimos hacerlo nosotros mismos y tuvimos que contratar un gestor de aduana para ingresar nuestro vehículo a barco. Acá empezó toda la travesía, los nervios. Empezamos a hacer los trámites con una señora que se llama Ana. Ella es muy amable, la verdad que fue una experiencia muy linda haberla conocido. Me habían pasado el dato, que cualquier cosa en los comentarios, quien esté por hacer este viaje y necesiten los datos, nosotros los podemos pasar. Todos los costos y lo que se refiere al cruce en barco y lo que hicimos, le dejo aquí una etiqueta donde pueden ir y ver el video donde comentamos todos los costos del cruce del barco. Una vez que entramos el coco a puerto, se pesa y te lo hacen dejar en la plataforma del puerto para ingresarlo a barco. Lo cruzamos ro-ro, que significa que el vehículo entra rodando al barco y sale rodando. Entonces le dejamos la llave y nosotros nos fuimos con Ana después de haber hecho todos los papeles y se ponen, ahora le vamos a dejar unos videitos, se le ponen unas etiquetas con número de serie a todas las puertas y ventanas. A nosotros nos pertenecían por el pago de Ana 7 fajas para sellar las puertas y ventanas, para determinar después que nadie haya entrado y te hayan puesto ningún estupefaciente, nada ilegal. Entonces directamente cuando vos vas a puerto de destino, en esta vez Veracruz, cuando yo fui también fue la policía y un escribano donde se constató que todas las fajas estuvieran íntegras. Entonces se procedió a abrir todas las fajas, ingresaron también con un perro, antinarcóticos y la policía para revisar que no había nada ilegal en la entrada del país de México. Y bueno, se procedió a firmar una serie de papeles y se libera el vehículo. Eso más o menos es en forma resumida lo que podemos contar un poco de lo que fue el cruce del Tapón de Darién. El cruce de barco fue rapidísimo, yo creo que 15 días estuvo en Veracruz y nosotros nos tomamos un avión desde Bogotá, Colombia. Tuvimos que hacer 1200 kilómetros en colectivo, que fue... Tuvimos 24 horas en el colectivo de llegar de Cartagena a Bogotá. No, terrible. Bueno, pero una experiencia linda. Fue una experiencia así linda, nos congelamos porque yo creo que había menos 10 grados en ese colectivo. Sí. Y bueno, llegamos a Bogotá, estuvimos una semana ahí. Todo es una estrategia para llegar casi junto con el vehículo. Así que bueno, tomamos un avión. De Bogotá a la Ciudad de México. Y Coco llegaba a Veracruz. O sea que teníamos que también ahí otro colectivo de Ciudad de México a Veracruz. Y bueno, nada, lo pudimos sacar sin ningún problema. Fue más o menos estuvimos unos 3-4 días haciendo trámites. Sí, caminando y caminando. Caminando porque lo hicimos nosotros mismos. Bueno, cualquier cosa que necesiten saber, nos pueden mandar mensajes o preguntar. O comentarios. O dejar tu comentario acá abajo y nosotros te responderemos. Lo importante de este viaje es tenerle amor al viaje y estar los 4 de acuerdo como familia que todos queramos viajar y quererlo, ¿no? Bueno, otra de las cosas es el carnet de conducir, nos han preguntado muchísimo. En nuestro caso, yo saqué el carnet de conducir antes de salir, no estaba todavía vencido, me faltaban 2 o 3 meses para que se venza y fui a la municipalidad de mi ciudad, de Paraná, y bueno, le comenté la situación y me hicieron hacer una carta porque me tenía que adelantar. Nosotros salíamos cuando fui a la municipalidad 10 días después. Entonces, bueno, pedí el carnet y el carnet no te lo dan hasta que se vence. Entonces, si vos lo querés sacar unos días antes, por ahí te hacen presentar, por lo menos en mi provincia, en nuestro caso, un escrito donde solicitas por adelantado el carnet de conducir porque, bueno, te vas al exterior.
Con ese carné, es el carné común que sacamos en nuestro municipio, no ha servido para andar por toda América, o sea, nos lo han pedido en todos los países que hemos pasado y nunca tuvimos ningún problema. Sabemos que existe el carné internacional que se saca en el ACA, pero por ahí el problema del carné internacional que te dura un solo año. Y si vos te vas por 2, por 3 o por más años de la Argentina, está complicado porque tendrías que volver a hacer el carné nuevamente porque nadie te lo puede hacer y enviártelo. Y este carné está hasta el 2024. Entonces este carné dura como 6 años, ¿no? Sí. Y bueno, creemos que es una ventaja. Y bueno, entramos en Estados Unidos también, no hubo ningún problema. Así que por ahí nuestro consejo es que saquen el carné que tengan en su ciudad y viajen con él, que tienen 5 o 6 años de vencimiento y la verdad que está bueno. Y otra preguntita fue, ¿cómo son en Estados Unidos con los viajeros? O si sabemos el idioma. O si sabemos inglés. En realidad no sabemos inglés. Yo sé un poco, entiendo, si leo, pero no es muy básico. Por eso por ahí aconsejo a toda la gente que estudia inglés, el que tiene pensado por ahí hacer un viaje así. Lo que más queremos en este viaje es tener contacto con todas las personas. Claro. Es algo que nos motiva y que nos inspira a seguir viajando. Y la verdad que en Estados Unidos nos limitamos por ahí con ese tema porque no sabíamos inglés y evitábamos por ahí todo contacto para hablar porque... No, y la gente en Estados Unidos muy amable. Sí, la verdad que nos han siempre tratado muy bien. se acercaba y bueno, y por ahí nos costaba porque no sabíamos hablar inglés, entonces era muy corta la conversación. Claro. Y bueno, y o por ahí usábamos el traductor del teléfono en forma con el micrófono, pero igual es totalmente distinto, o sea... Bueno, y nos preguntaban para dónde vamos, Mariana. Sí. Y es algo incierto porque este viaje siempre, como yo siempre digo, no tiene destino. El camino te va llevando el día a día para dónde. Íbamos a ir para el norte para cruzar Estados Unidos, pero bueno, realmente está encerrada la frontera, no hemos podido cruzar. Vamos ahora a otra frontera a ver qué pasa más adelante, si se puede cruzar o si no, vamos a bajar y seguir viajando en este hermoso país hasta que bueno, que nuevamente se abra. Sabemos que han cruzado chicos, pero bueno, yo creo que también va mucho en la suerte de cada uno, ¿no? Con cruzar. Bueno, aquí concluimos el video, espero que les haya gustado todos estos tips que le hemos dado. Cualquier otra consulta que quieran hacernos, pueden hacerla acá abajo en los comentarios, dejarlas. Y bueno, y que se atrevan a soñar, a salir en familia, que se puede salir y que se puede disfrutar cada instante con mucho amor. Bueno, los dejamos y nosotros somos Soñando América.